La concordia nace de la moderación, que es la voluntad de anteponer la convivencia de todos al programa de uno mismo. Eso no significa renunciar a las ideas propias. Significa que cuando el partidismo daña la convivencia, hay que anteponer siempre la convivencia. Y esto es exactamente lo contrario de lo que hacen los nacionalistas y, lamentablemente, es lo contrario de lo que hacen Pedro Sánchez y su gobierno. Fomentan intencionadamente las fracturas, las divisiones, los radicalismos y las discordias. Es martes 1 de junio, bienvenidos a la redacción abierta de La Mañana. Era el líder del Partido Popular, Pablo Casado, esta mañana en un desayuno informativo en el que se ha referido, sí, a los indultos. Julio Ariza, buenos días. No te gusta nada este asunto, pero por primera vez en muchos meses va a unir a la oposición y eso a mí sí me gusta. No voy a indultar a Pablo Casado. Y además vamos a hablar, sí, de las cosas que nos importan a todos los españoles en el día a día, de la factura de la luz. La moderación no es ningún valor. Porque uno no puede ser moderado cuando están matando a un niño en plena calle. No puedes moderarte. La moderación no es nada. Lo que es un valor es la fortaleza. Lo que es un valor es la prudencia. Lo que es un valor son las virtudes cardinales. Esos sí son valores. La fortaleza, la templanza, la justicia. Esos sí son valores. La moderación no es nada. La moderación es... Rajoy era muy moderado. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de su moderación? La inmoderación de los nacionalistas. Esa es la realidad. No me hables de moderación. Háblame de cómo hay que cambiar la sociedad y con qué criterios, con qué valores, con qué contenido antropológico en las leyes, cómo vas a vincular las leyes que hagas, las leyes positivas, a la ley natural y al derecho natural, cómo vas a respetar y garantizar los derechos y las libertades fundamentales de la gente, que están absolutamente desprotegidas en Cataluña, donde menos de la mitad de la sociedad ha hecho prisionera a la otra mitad de la sociedad y abusa clarísimamente de su mayoría parlamentaria, injusta, completamente injusta. Dime cómo vas a hacer esas cosas y cómo las vas a hacer con prudencia, pero con fortaleza. Eso es lo que le pediría a Pablo Casado. Deja de usar ese lenguaje baboso de Davos y de los globalistas, de ¡ay, la moderación, ay, la moderación! ¿La moderación para qué? No, tienes que hablar de qué cambio quieres darle a la sociedad, con qué criterios, con qué leyes, cuáles vas a derogar, cuáles vas a mantener. Échale pelotas y cuéntalo. Y el Partido Popular se llenará de votos. Mientras tanto estaréis orgullosísimos de sacar 120 escaños, felices de sacar 120 escaños, cuando tuvisteis 186. ¿Con qué programa? Con el que ya no defendéis, con el que supuso un spin-off del propio partido que se llama Vox, de gente que dijo, hasta aquí hemos llegado, no vamos a seguir en un sitio que no está defendiendo aquellas cosas que prometió que iba a defender. Me está mirando Fernando Santiago, porque me dice, venga, claro. ya... Por cierto, también hoy conoceremos, parece, novedades sobre el caso Kitchen, porque está el que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en el Congreso de los Diputados. A las 10 empezaba su declaración en la comisión de Kitchen y además Villarejo declarando desde las 11 en la Audiencia Nacional, después de decir en esa misma comisión en el Congreso la pasada semana que Rajoy le daba órdenes directas sobre el supuesto espionaje. Josep María Francas, buenos días. Muy buenos días. Yo bien, perfectamente. Estoy posconcierto. Entonces feliz. Ayer estaba preconcierto y hoy estoy posconcierto y muy contento. Encantado del concierto de ayer. Hoy barreré para mi casa, porque tengo una entrevista con una chica que me presentaste tú, que es Patricia Siguero de Unzúe. Estuvo aquí hace 2 viernes. Hace 2 viernes. Entonces, en el No Entiendo Nada.es la he entrevistado sobre el tema ese de la famosa violencia doméstica, violencia de género, violencia de tal, y se queda, vamos... En fin, se tiró, igual que aquí fue clarísima, en la entrevista también es muy clara y vale la pena repasar el tema para que se crea que esto está bien legislado. Yo no sabía que más me dice, que es el titular, solo España hace a los hombres culpables. Yo pensé que era una moda más internacional y parece que en eso somos muy originales, o sea, peor que el resto. Pues ya saben, entrevista en noentiendonada.es, así barro para casa. Les recomiendo muchísimo que la lean. Muchas gracias, María.
Juan Iranzo, buenos días. Hola, buenos días. Yo, en primer lugar, encantado de estar con una mesa tan ilustre, con tantos amigos, alumnos, etcétera. Y luego, por otro lado, he estado dudando si salir corriendo o no, porque no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias. Pero dicho lo cual, Julio, hay dos asuntos que a mí me preocupan enormemente porque le afectan a todos y cada uno de los oyentes, a todos y cada uno de los ciudadanos. El primero, la inflación. Porque evidentemente la subida de los precios, la pérdida del poder adquisitivo perjudica a toda la población, pero sobre todo a los perceptores de rentas más bajas. Por tanto, es una redistribución perversa de renta, es una expropiación de la propiedad privada. Y en mayo el IPC español se ha situado en el 2,7%, que es una barbaridad, porque 2 meses antes estaba en el 1,4%. Se ha más que duplicado en tan poco espacio de tiempo. Estaba en el 1,3% y ha subido 1,4 puntos. Es peligrosísimo, en gran medida por el asunto energético. Y eso además puede tener unas connotaciones muy complicadas para España. ¿Por qué? Porque también está subiendo en el resto del mundo. En Estados Unidos está en el 4,2%, todavía con el dato de abril, y a lo mejor subiendo algo más. De tal manera que puede cambiar la política monetaria de la FED y del Banco Central Europeo. No va a subir los tipos, pero puede reducir la adquisición de deuda. Y eso generaría un gravísimo problema para la economía española. Porque, como muy bien nos recordaba el otro día Julio, tenemos ya una deuda pública que representa el 125% del PIB y que es absolutamente incoherente con lo que dice el Gobierno. En ese plan 2050, que es lo que le gustaría a él, a mí no me gusta esa sociedad que diseñan, pero sí que habla de una herencia pública universal para los jóvenes. Bueno, pues la herencia pública que les está enviando es una deuda pública inasumible, que eso sí que es un coste intergeneracional. Vamos a tener problemas para colocar la deuda. Y el segundo asunto que nos preocupa a todos, porque todos afortunadamente, o la gran mayoría de los ciudadanos, tenemos energía eléctrica, en primer lugar, que desde hoy, mucho cuidado a qué hora ponen los electrodomésticos, el aire acondicionado, etcétera, porque hay una diferenciación horaria espectacular en cuanto a las tarifas, de 14,61 céntimos kilovatio hora a 31,35. Por tanto, muchísimo cuidado. No, lo que pienso poner cuando más frío haga en la calle. A las 5 de la mañana, que es cuando más barato. Eso, que es cuando más barato. En ese momento. Que te cuesta 4 perras. Eso es, te cuesta 14, y a planchar. 14,80 y a planchar y la lavadora y el fregaplatos. Exacto. Pero si luego, lo pones por otro de noche, lado, coges una pulmonía. Sí, pero Y si lo coges de noche, coges una pulmonía. Pero que ya si me ha nos pasado a ponemos mí. todos de acuerdo para que a las 5 de la mañana ponemos todo en marcha, bloqueamos el sistema. Y cambiarían las Entonces tarifas. cambiarían las tarifas a diurno. pasa de valle a pico. Y luego, por otro lado, Pero bueno, y volvemos no al hay sector, problema. que ayer, y no es lo que más me preocupa, pero ayer se produjo un hundimiento de la cotización de las empresas eléctricas en bolsa por una razón muy sencilla. Porque el Gobierno, en lugar de bajar el IVA, como le acaba de recordar Bruselas, no se meta usted, no intervenga al sector, baje los impuestos, bueno, pues, ¿qué ha hecho? Bruselas. Ay, oye, de verdad. O sea, EDF, la empresa eléctrica francesa, ¿de quién es? No, que sí, pero... ¿Quién de quién es? Sí, y dice que no intervenga el sector, pero si las empresas eléctricas sí, pero son públicas. Escucha, pero te va a gustar lo que yo voy a decir. Lo que dice es que sí que puede, en contra de lo que decía la señora Montero, bajar el IVA a la energía eléctrica y no tiene ningún problema. Y sin embargo, ¿qué va a hacer? Va a presentar un anteproyecto de ley para regular las emisiones de CO2, que ¿sabéis a quién penaliza? A las fuentes y a los parques energéticos que no emiten CO2. Es decir, es una penalidad sobre la energía hidráulica, es una penalidad sobre la energía nuclear y sobre las renovables más antiguas. Por tanto, nuevamente, el sector público, en este caso el Gobierno español, se mete donde no se tenía que meter, generando enormes distorsiones. ¿Para qué? Para supuestamente bajar la tarifa a un 3 y pico %, generando grandísimos problemas y distorsiones, en lugar de bajar el IVA. Eso que dices de regular esas cosas, ¿es que son tontos o son malos? Yo es que no acabo de tener... Yo ya no lo puedo entender. Yo ya no lo puedo entender. No te vayas sin contestarme una cosa, no te vayas, me refiero de este asunto. De este prólogo. ¿Has visto que la Generalitat de Cataluña ha pedido una licencia para un banco público? Sí, y ha pedido autorización. ¿El Banco de España? Hombre, yo espero que no, pero eso hay que preguntárselo al Banco de España. Yo no se la daría bajo ningún concepto. No le daría a nadie un banco público, pero mucho menos a una comunidad autónoma como tal. Pero sí, yo creo que lo que hay es que ir pasando a un proceso de privatización. Pero es verdad que si os habéis molestado, porque yo entiendo que hay que echarle mucho valor, en ver el programa 2050, al final lo convierte casi todo en público. Me temía que perderías eso, no. Subidas de impuestos. Y me molestaré. O sea que sí, estás muy largo. Estás al corriente que han pedido un banco. Sí, señor, y estoy absolutamente en desacuerdo, efectivamente.
Fernando Santiago, bienvenido. Buenos días. Yo es que del plan 2050 me preocupa poco, nada. Pero yo es que mi preocupación está en el plan 21-21. Que mal lo llevamos. Entonces, si llevamos mal el 21-21, viene peor el 2021. Si llevamos mal, me lo pone más lejos. Si llevamos mal el 2021, vamos a peor con el 2022 y empezaremos a ver algo de luz el 2023, me importa el 2050, que entre otras cosas tendré 84 años. Nosotros tendremos más. Entonces, Alguno no, ya lo veremos. mis clientes, desde luego, mis ¿eh? clientes habrán cerrado todos ya el negocio para entonces. Los que no se han extinguido en el 21 y el 22, bueno, acabarán por procesos naturales dejando de tener el negocio en marcha y demás, con lo cual esa estupidez la dejo para más adelante. Y la de la luz es que me encanta. Es que en mi casa las lavadoras las ponen por la mañana. Mal. Vamos a suspender. El lavavajillas se pone después de comer. Peor. Mal. El aire acondicionado, pues tenemos la misma mala costumbre que don Julio. Cuando hace calor, pues lo pongo. Yo que le diga. Y encima veo que soy animal de costumbres. Cuando llego a casa, como tengo un coche eléctrico, lo primero que hago es ponerlo a cargar. Y zaca. Y siempre me pasa lo mismo. Y digo, y va, que le queda media hora para que sea el plan barato. Y yo me voy a meter en casa, me voy a tumbar después de 15 horas trabajando como un desgraciado y me voy a levantar 15 minutos después para poner a cargar el coche. Oye, perdón. Se queda sin cargar. Y ya que estamos hablando de la luz, qué curioso que seamos el único país de Europa que no nos permiten comprar una pila, poner paneles solares y generar nuestra propia electricidad. Bueno, lo puedes hacer. De hecho, ¿A qué precio y con qué pila? Porque Tesla, el único sitio donde no puede vender las baterías para acumular electricidad es en España. Eso es cierto. O sea, a ver. Pero mire, o sea, la electricidad... Julio, yo estoy con los paneles solares en mi casa, porque yo he puesto paneles solares y según el aparatito este me llevo ahorrados 2.000 y pico euros desde que lo puse. Es que yo gasto mucha luz. ¿Cuánto tiempo? En 4 meses. Claro, porque él está todo el día pasando el aspirador. Claro, es lo que tiene que tener una casa grande y en la Fíjate moqueta. lo interesante del tema también, porque la tarifa, o sea, se fomenta que tengamos paneles solares dentro de poco todo el mundo. Es más, tus amigos de Energy ahora, la publicidad que haces es que te los ponen, Sí. O sea, hay que fomentar que la gente tenga energía solar. Sí. La Y energía una solar... vez que te los hayan puesto, te dirán, a ver, por cada panel solar que tengas, va a pagar tanto que Pero espera, que yo ya he tenido... Pero espera, que es más que me has dejado con la primera frase. Pero espera, que sepas que yo he terminado de poner los paneles. Yo he puesto los paneles solares y a los 3 días exactos de terminar ha venido el fotógrafo oficial a fotografiarlos. Si no me habéis dejado explicar, que es muy interesante porque los paneles solares funcionan ¿con qué funcionan? Con sol. Con sol. O sea, oye, gracias. Es muy didáctico. Pues es muy didáctico. Los paneles solares funcionan Aquí en España funcionaron por la noche también. Aquí en España llegaron a funcionar por la noche, acuérdate. Bueno, pero eso es la trampa. el método didáctico que utilizas... Opción 1, ¿Puedo poner la segunda opción frase? 2, aire. Opción 3, ¿Puedo poner el segundo verbo? Elijo la 3. O sea, hemos quedado Los paneles solares funcionan con luz. ¿Y cuándo es más barata la energía eléctrica en España? Por la noche. ¿Que hay luz? No hay. ¡Ostras! Lunar. Ahí Luz va. lunar. ¿Cómo se entiende eso? Después de que hable ¿Habéis Jacobo, entendido ya recordaremos a la el audiencia las silogismo? ¿Lo habéis horas. pillado? Eso. ¿Puedes repetirlo, por favor? Bueno, yo creo que no me dejaréis, ¿eh? No te dejaremos. Paneles solares, Bueno, luz, te dejaremos, barata, pero noche. vamos a Toma, dejar que Jeroma. Jacobo diga algo también. Claro, Buenos hombre. días. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hablar? Jacobo Ese existe debate, como porque- Teruel. En el Senado habla solo. Todo el día en el Senado ahí... Me ha afeitado además para que me deis un poquito más de cancha. No sé quién viene más moreno, si María o Jacobo. Ahí. Mirando ahí. Luego lo veremos en ahí. Publi. Bueno, primero muchas gracias otra vez por acudir una vez más aquí y retomando tu tema inicial respecto a cómo ahora el PP se Ha dicho suma. tema inicial, María, no alegato ni... No, tema. Respecto al tema de los indultos y de cómo se están ahora posicionando a favor de la justicia, esto legitima todavía más el discurso de Vox, en el simple y llano aspecto que ellos ya no lo pueden sostener. Es decir, no pueden sostener un discurso de la justicia cuando se ponen de lado
cuando ocurren injusticias. Entonces, esto afortunadamente a los puntos que lleva Vox, al plan que lleva Vox y a lo que ha dicho desde el principio, y no ha cambiado una coma desde el inicio, no lo ha variado. Recordamos que Pablo Casado, cuando le estaban atacando mucho, como pues el complejo que tiene hoy en día el PP, ya se ponía de lado diciendo que es que igual la policía se excedió mucho o que igual nos pasamos de listos. Entonces, aquí tenemos que tener una cosa clara: cuál es el discurso incorrupto y cuál es el discurso que va variando según la opinión pública. Y pues ahí es un poco barriendo para casa, como hacía Josep María, del solo queda Vox. Y respecto a también lo que decía de que si eran tontos o malos, yo creo que se reduce, como he dicho varias veces aquí, que no es un tema de ideologías, que es un tema de mediocridad. Por eso saltan al 2050 cuando no tienen un plan para el 2021, claro. Porque es mediocridad absoluta y entonces se ciñan a los eslóganes baratos que compra mucha gente, porque ¿quién no quiere una energía limpia? ¿Quién no quiere que no haya contaminación? ¿Quién no quiere que todo el mundo sea feliz? Evidentemente todo el mundo. El problema que tiene todo esto es cuál es el camino que te lleva a esos fines, que eso es lo que no tienen claro. No lo tienen claro para el 2021, no lo van a tener claro para el 2050. Entonces van echando la pelota para adelante con el fin con la idea de que la gente se olvide de que ha tenido que cerrar el negocio, de que le están friendo impuestos, y con la luz es precisamente lo que estamos hablando, que se habla de una energía verde, pero cuando tú has arriesgado tu capital, has puesto en marcha los paneles solares, el coche eléctrico, etcétera, etcétera, se busca la vía para reventar impuestos. Tenemos los discursos de hace no mucho de Pablo Iglesias, de Irene Montero, de Pedro Sánchez, por supuesto, diciendo es que el Pedro Sánchez pre-2018 en Twitter es una auténtica mina. Ahora lo vamos a ver. Es divertidísimo, porque todo lo que no está haciendo y que criticaba es lo que ahora hace. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que se reduce a la mediocridad, se reduce a no escuchar a los sabios y sobre todo que es que tenemos en Europa ejemplos fehacientes de cosas que están funcionando. No tenemos que ser los más listos del barrio, sino tenemos que copiar al vecino, ver qué hace el vecino para que funcionen las políticas que a priori es lo que están buscando los fines que tú buscas. Bueno, yo discrepo una cosa, deberíamos de ser los más listos del barrio, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Pero que ha dicho, no tenemos que ser así, tenemos que ser los más listos del barrio. Pero ya que no lo somos, ya que no somos los más listos del barrio, a contenemos me refiero al gobierno, que evidentemente estoy en gran desacuerdo con ellos. Pero digo que las políticas gubernamentales tienen, a día de hoy, ya que cada medida que toman ellos como iniciativa propia es un rotundo fracaso, fíjate en lo que hacen los italianos, fíjate en lo que hacen los franceses, los alemanes, en temas de política de empleo. Cómo tú estás hinchando las colas del paro y los países vecinos, con exactamente el mismo virus, están creando empleo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí es donde está el problema. Entonces, la diferencia no está ni en si tú comes carne, ni en si tú tienes una electricidad, bueno, en este caso, o sea, tienes unos impuestos salvajes hacia la electricidad. Está en esas cosas, está en la confiscación fiscal, está en las políticas de empleo, sobre todo juvenil, que casi 1 de cada 2 jóvenes está en el paro. Y encima alientas a que se vayan de España a trabajar. Atraes una inmigración descontrolada que lo único que hace es poner en jaque al resto de ciudadanos. Tenemos en Ceuta ahora mismo un bloque de 8 pisos en el que entra un vecino nuevo y no tiene dónde quedarse a dormir. Esa es la imagen. Ceuta son 82.000 habitantes. Y han entrado 10.000 personas ahora, con una política de buenrollismo, de Aquarius, de no sé qué, que lo único que hace es atraer inmigración y aparte comprarle el discurso a Marruecos, que te está utilizando carnaza humana para presionarte sobre la política exterior. Es que estamos haciendo absolutamente todo mal, que ya la Unión Europea es otra cosa, Bruselas y demás. Bruselas se equivoca también. Bruselas hay que tener muy claro un criterio propio en que decir, oiga, ustedes están acertando aquí y aquí lo están haciendo mal. ¿Qué pasa? Que en España le dicen que está haciendo todo mal, que en eso desgraciadamente tienen razón. Y es que es todo una política de banderas de mensajes bonitos y de mensajes de tazas de Mr. Wonderful, cuando tienes un fin que te está llevando a absolutamente lo contrario que has hecho. Y con la factura de luz lo vemos muy claro.
dicen que van a bajar la luz y tenemos la luz más cara de la historia de la democracia. Y de Europa. Y de Europa. O sea, esa es la realidad. Estoy completamente de acuerdo con Fernando en que el informe 2050 es una entelequia, es una falacia, es una cortina de humo, etcétera, pero es un fallo freudiano, porque es lo que les gustaría que fuera España. Y entonces, primer gran fallo freudiano, en el año 2050 el objetivo a conseguir es una tasa de paro del 7%. Hombre, no, pleno empleo, es lo que hay que buscar. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dan cuenta que su sistema falla. La subida de impuestos, la mayor intervención en el mercado laboral, la mayor presencia del sector público no genera empleo. Y por tanto, si el gran objetivo del gobierno actual es que dentro de 30 años tengamos una tasa de paro del 7%, para morirse. Han puesto eso, Juan, por poner algo. Sí, porque en el gráfico podían haber puesto presente, futuro deseable, pleno empleo. Pero por claro, ejemplo, pero es que el porque deseable. para lo que vale el Pero plan, vamos a ver, es que el son así los deseable. gráficos. Sí, yo nunca hubiera hecho para el 2050, pero si lo hubiera tenido que hacer, el deseable es pleno empleo. Y pleno empleo, que es una tasa de paro del 3% aproximadamente, ¿qué significa? Que tú tienes que bajar los impuestos, que tienes que favorecer la actividad privada, la competencia en los mercados. Es un milagro, Pero si tampoco van a llegar a sus futuros deseables, van simplemente a gastar y endeudarse pero que lo que quiero decir es que ese modelo tampoco es tan idílico, es una catástrofe. Y luego, como somos un servicio público, tomen nota, porque sí que es importante desde hoy que sepan ustedes las horas de la energía eléctrica. La más barata es desde las 0 horas hasta las 7 de la mañana, para que ponga el aire acondicionado, Julio, a las 5 de la mañana. ¿Y el fin de semana? Y el fin de semana. Esto estoy hablando de lunes a viernes. Ni fu ni fa, la llana, de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 14 a 18 horas. Perdonadme, vamos a hablar muchísimo de economía, sobre todo en la subida de la luz, pero antes hay un asunto que tampoco podemos dejar de contarles y es la declaración de Ignacio Cosidó en la comisión del caso Kitchen en el Congreso de los Diputados. Está en directo ahora mismo, vamos a ver qué es lo que está pasando y además enseguida les contamos lo que ha respondido a una pregunta sobre Villarejo. Y que no se relacionará con operativos policiales alrededor de Bárcenas, que es la famosa entrada de digamos, un cura, bueno, una persona haciéndose pasar por cura, que secuestra temporalmente, digamos, engrilleta, vamos, o inmoviliza, se pueden liberar, se despliega. Eso fue a final del 13, en otoño del 13, estando usted plenamente operativo. Y estando el señor Bárcenas en la cárcel. Se desarrolla un operativo policial tremendo. El señor Bárcenas, desde luego, no era un desconocido que estaba en la cárcel. Era una persona relevante, digamos, del Partido Popular, de su partido. Entonces, el señor Bárcenas no era un desconocido para que una actividad policial alrededor del señor Bárcenas usted ni siquiera la conociese. Y se produce la condena, 21 años. Se produce la condena prácticamente inmediatamente, 21 años. Y usted nos está diciendo que no era conocedor absolutamente de nada de lo que pasa alrededor. O sea, que se ha enterado retrospectivamente. Usted comprenderá que eso es difícilmente creíble. Y hay miembros, digamos, relevantes, que están, digamos, jerárquicamente, inmediatamente, sin escalón intermedio, que le señala a usted. Y dice, ¿cómo no va a estar enterado el director general? Es que usted comprenderá que es bastante poco creíble. Estamos hablando de 2013, ¿eh? No estamos hablando... Y usted, eso... Usted, señor Bárcenas, o sea, operaciones policiales, no voy a decir una operación Kitchen, porque eso ha sido un nombre posterior, y en el nomen aquí nos estamos enredando. Pero que hubo actividad policial destacada y usted con una persona muy relevante dentro de su partido, tesorero, en la cárcel, que fue un auténtico, digamos, boom, impactó. Y usted era totalmente desconocedor de nada. Usted comprenderá, por lo menos a este portavoz, que le sea difícil. Usted sigue afirmando en esta comisión, no estoy imputado, no tenía ni idea, me he enterado retrospectivamente, el señor Villarejo miente, el DAO no sé por qué me implicaría. Veremos qué nos dice el señor secretario de Estado, bueno, él es secretario de Estado, Francisco Martínez. Pero yo la pregunta es, y le diferencio, tener conocimiento de participar. Porque, y todas estas personas también nos han dicho otra cosa,
que formalmente ellos pensaban que estaban en una operación correcta. Alguno, porque estaban indagando, digamos, unos supuestos fondos ilícitos y donde pudieran encontrarse, digamos, para hacerse cargo de ellos, y otros, digamos, en una operación, digamos, también legal. Era el portavoz, creo que del PNV, pero como es tan difícil saber quién es quién con las mascarillas, volveremos enseguida en directo a esta comparecencia, pero vamos a escuchar la respuesta de Cosidó en una de sus primeras intervenciones cuando ha sido preguntado sobre su relación con Villarejo. Esto es lo que decía. Yo no tuve oportunidad de escuchar la totalidad de la comparecencia de este señor, ¿no? Pero creo que dijo muchas cosas, ¿no? Y sí me parece importante que, o sea, si usted le va a dar crédito a lo que dijo el señor Villarejo sobre determinados asuntos... No, señor Cosidó, yo tengo que dar crédito, porque aquí estamos para tratar de saber qué es lo que pasó, yo tengo que dar crédito a todas las opiniones que se vierten en esta comisión. Por supuesto. Por eso yo le pregunto a usted su opinión sobre eso y que nos dé su visión de lo que pasó, según usted. Sí, pero si usted le da crédito, como ha afirmado... No le doy crédito. Bueno, usted lo ha dicho, que le da crédito a todas las opiniones que... Repito lo que dijo el señor Villarejo aquí. Yo le estoy preguntando en qué consistía la operación Kitchen. ¿Qué le dijo usted al señor Villarejo? Sí, mire, yo al señor Villarejo jamás he despachado con él, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún tipo de mensaje con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas. Creo que con eso he contestado su pregunta con bastante rotundidad. ¿Villarejo qué dijo? Villarejo la semana pasada dijo que él había informado a Rajoy incluso directamente de algunas pero este es Cosidó. Y que también había hablado con Cosidó. Y Cosidó dice que no. Cosidó dice que no y además pide que no se dé credibilidad al testimonio de Villarejo, cosa que también dijo Josep María Francas aquí la semana pasada, que Villarejo puede decir la verdad o no. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, pero es que desgraciadamente en España todos los acusados pueden, cosa que en otros países no. Yo no entiendo eso, es una cosa que no he entendido nunca, porque creo que es un error de bulto, pero bueno. Porque además, ya que ayer estábamos en filosofías, es otra cosa filosóficamente alucinante. Si la mentira es un mal, ¿cómo puedes usarse para nada? Formalmente. Completamente absurdo. Entonces, si es un mal en sí mismo, y es un mal siempre que la uses. Con lo cual, si yo, para no sé qué, en un juicio puedo mentir... Pero el derecho parte de la base de que tú no tienes obligación de autoinculparte. Pues calladito sí, pero no de mentir. Yo estoy completamente de acuerdo. Claro, te callas y ya está. No dices nada, te acoges al derecho de no declarar, pero nada más. Pero mentir, yo estoy completamente de acuerdo contigo y además estamos hartos desde niños de ver películas americanas en las cuales se jura decir la verdad. Por ahí ha empezado que un político puede mentir y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura no está penalizada la mentira. A ver qué dice Cosidó. Voy a hacer las preguntas ya más concretas. Sí. ¿Usted tenía conocimiento que había operativos de seguimiento alrededor del señor Bárcenas en el entorno de 2013? ¿Cuando él ingresó en prisión, sí o no? Yo no tenía conocimiento de que hubiera operaciones de seguimiento del señor Bárcenas porque no tenía más conocimiento de la investigación que el hecho mismo de que la investigación existía. O sea, usted no conocía ningún contenido de esa actividad policial, me está diciendo. Yo no conocía más investigación que la que llevaba a cabo la UDEF. Se lo puedo repetir más veces, pero es lo que hay. Bueno, se lo voy a decir de otra manera. Y de esa actividad de la UDEF, ¿usted qué contenido concreto no recuerda? Pues esa actividad de la UDEF se traduce en una serie de informes policiales que son remitidos a la Fiscalía y al juez instructor. No al director general, como usted muy bien conoce. Vamos, que usted sí tenía conocimiento de actividad policial en el entorno del señor No tenía Bárcenas. Conocimiento de actividad policial del señor Bárcenas. Tenía conocimiento de que había una investigación de la UDEF sobre el señor Bárcenas en la Audiencia Nacional. Sí, no tengo ninguna cuestión más, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ahora sí. Bueno, pues muy claro ha respondido. Pues sí. Nada. No, está bien. No tenía ni idea. Para eso era el secretario de Estado. Dice.
Lógico, no tuviera ni idea. Director general de la policía. Más razón para que no tuviera ni idea, porque estaba todavía más cerca de la policía que llevaba a cabo el operativo. O sea, que seguro que no tenía ni idea. Además, conociendo la eficacia con la que el gobierno de Rajoy trabajó todos estos temas, pues seguro que no tenía ni idea. Bueno, Marina nos contará... Ahora tendrá que Villarejo demostrar que sí tenía idea. Y si no, pues no hay nada que hacer. Demostrar, no decir. Demostrar, claro. demostrar. Es muy importante en el tema jurídico. Hay que decir, si la comisión, si dicen que dicen, mientras no hacen... No, pero lo digo porque la gente a veces confunde, desgraciadamente confundimos, que lo que se sabe de lo que se demuestra en un juicio, que no tiene nada que ver. Y si en un juicio hay que probar. Eso es. Y yo puedo saber perfectamente que Pepito Pérez es un bandarra que hace no sé qué, pero si no consigo probarlo, demostrarlo, no invertir jamás la carga de la prueba. Y el juez actuará por lo que le demuestren los otros, no por lo que le digan que ha hecho, porque lo que le digan, pues nada. A partir de las 2, todo lo que de sí la comisión y también la declaración de Villarejo ante el juez con Marina, pero ahora tenemos que hacer una pausa y a la vuelta hablaremos de economía, no podemos dejarlo. El martes 8 de junio, queda una semana solamente, a las 6:30 va a estar en el Club de Amigos Jesús Trillo Figueroa presentando su novela El mundo entre guiones, que están viendo aquí. Además, a partir de la 1:30, hoy va a estar con nosotros en la mesa Jesús para adelantarnos también alguna de las cosas que va a contar. Qué bien. Sí. Agradable sorpresa, además. Muy agradable, desde luego que sí. Pero ya pueden ir pidiéndonos el libro firmado y dedicado a través solamente del Club de Amigos, ya lo saben, lo vamos anunciando con tiempo para que lo puedan tener antes de la presentación en casa y puedan por lo menos empezar la lectura. El miércoles 9 de junio a las 6 terminamos la temporada musical con Edgar Martín. En este caso nos despedimos por todo lo alto con un compositor español como es Manuel de Falla. Va a hablar de su obra, de su vida y nos va a poner también audiciones comentadas. No se lo pueden perder, miércoles 9 a las 6, como les decía. El 9 de junio hace, permitidme este pequeño comentario personal, cumplía años una hermana mía que murió muy jovencita y que era bailarina de baile español. Por tanto, celebrar ese 9 de junio con Manuel de Falla, pues viene muy a pelo. Pues mira. Y el 9 de junio, don Fernando toma posesión del Consejo General de Gestores Administrativos. No puedo estar atento a eso porque tengo que estar jurando el cargo. Y algunos estaremos con don Fernando. Me toca jurar el cargo, efectivamente. Rejurarlo, señor. Estaremos atentos a eso también y lo contaremos al día. Noticia importante. Y mi hijo y mi nuera se casaron ese día, celebran su aniversario, ya que nos están escuchando. Oye, miércoles 16, dejadme que acabe la agenda. Que yo perdí un diente. y te falta hablar... Más vas a perder si sigues... Y te falta hablar de los 44.400 amigos de Julio. Rápido la agenda. Miércoles 16, una semana después a las 6, nuestro recorrido por las catedrales de España. En este caso, una visita imprescindible a la Catedral de Santa María de Toledo, una de las más importantes de España, no solo por su condición de primada, también por sus características artísticas. Lo vamos a hacer en esta ocasión de la mano de María Madrid, que es guía oficial de turismo y gran conocedora de Toledo. El jueves 17 a las 6:30 volvemos a tener a nuestro experto en viajes, Paco Huertas. Seguimos con nuestro recorrido de rutas por España, en esta ocasión el legado templario en Extremadura. Ya saben que todas las conferencias son por Zoom, formato Zoom, y se pueden apuntar llamándonos al 916162464. Y además les recuerdo que esta semana hay sorteo de entradas del 1 al 3 de junio. Sorteamos entre todos los socios del Club de Amigos 2 entradas dobles para el espectáculo del violinista Paco Montalvo, apasionado del flamenco. Así que ya lo saben. Y luego, José María, quería decirles a nuestros espectadores que se hagan socios del Club de Amigos. ¿Tienes la palabra? He pensado lo del diente, digo, no voy a profundizar en el diente. Tienes la palabra. Porque después yo pensaba que era imposible. No, hombre, que lo que hay que decir es que mucho ánimo, o sea, que ya pueden irse apuntando al Club de Amigos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque viendo lo que comentamos nosotros y viendo lo que comentan el resto, ustedes sabrán qué es más interesante, la información o el desastre. Si quieren saber el desastre es lo que nos comentan el resto, que es dar vueltas a lo mismo. Lo que decía Julio al principio, que lo has dicho fuera de antena, que no querías que te marcara la actualidad, lo que dicen las radios y las televisiones, sino lo que pasa realmente. Pues eso es lo que pretendemos, ¿no, Julio? Aquí decir lo que pasa realmente. Y además con visiones lo más amplias posibles. Hemos comentado al principio del programa, decíamos, ¿de qué vamos a hablar hoy, no? Pero fuera de micrófono. Y fuera de micrófono. Y lo repito un poco, ¿no? Nosotros no estamos aquí para ver qué han dicho las radios por la mañana,
para ver con qué noticias abren los grandes medios. No estamos para eso. Estamos para, entre toda la realidad de la que podemos tener conocimiento, poner nuestra lupa, poner nuestra reflexión, poner nuestro debate en aquellos temas que nos parecen que desde el punto de vista de la afectación de más personas y de personas más indefensas, tiene más sentido que nosotros los abordemos. Estamos para eso. Es decir, no estamos para coger la corriente en la que hay una serie de señores que deciden cuáles son los temas del día. No estamos para eso. Y que además día a día van construyendo una opinión pública. No estamos para eso. Es decir, la democracia solo es posible con medios de comunicación verdaderamente libres, donde la realidad la asumes completa y donde pones, insisto, tu micro, tu cámara, tu lupa, tu debate en aquellos temas que priorizas. Es decir, que dices, este tema es más importante que este otro. No te sientes conducido por una serie de líderes políticos o de líderes empresariales o de lobbies o de simplemente grupos de presión que deciden que hay que hablar de eso. No, nosotros no podemos hacer el trabajo así. Nosotros nos debemos a un espectador que es reflexivo, que tiene ideas probablemente minoritarias, pero desde el punto de vista de la cantidad de gente que hay en España que está en esas ideas, son muchos millones. Son millones de personas las que comparten esas ideas. Y tener una voz que reflexione en voz alta y que razone, que racionalice todas esas cosas y las explique bien, es muy importante. Porque eso cambia la opinión pública y garantiza la democracia. Sin voces como la nuestra, la democracia queda absolutamente handicapada. Porque no hay una dialéctica, porque no hay un control, porque no hay un contrapeso, porque no hay una defensa de las minorías frente a los abusos de la mayoría. Sin todo eso la democracia no es posible, es una democracia falsa, es una pantalla de democracia. Y por eso es tan importante que existan voces como la nuestra. Y que hagamos ese esfuerzo. Pues lo fácil es coger y decir, venga, vamos a hablar de qué habla Ana Rosa, de qué habla Griso, de qué habla Federico, de qué ha hablado Herrera y de qué habla no sé quién. Y nosotros ahí, venga, seguimos el... No. Ellos que hablen de lo que quieran, que elijan cuál es su guión. Nosotros tenemos que elegir el nuestro. ¿Y en función de qué? ¿Cómo priorizamos ese guión? En función de ustedes. El dinero que has dado. Pero es que además es que lo curioso del tema es que el resto van tarde. Porque fíjate que con lo que se seguía habitualmente en prensa es cuando una cosa sale publicada, al día siguiente se comenta en radio o en televisión. Y nunca se publica una cosa que pasó hoy, se publica lo que pasó ayer. Con lo cual vamos en 3 días. Ya me callo porque María me va a pegar en toda la boca. Pero podéis seguir, volvemos en 4 minutos. Estamos de vuelta en la redacción abierta de La Mañana, muy pendientes de que comience la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los martes, porque hoy el Ministerio de Transición se me ha ido. ¿De qué transición? Digital, ecológica, digital, feminista, y vicepresidencia y resiliente. Lleva a la reunión un anteproyecto de ley para limitar las subidas precisamente del precio de la luz. Del precio de la luz vamos a hablar enseguida. También hoy, se lo decía al inicio, vamos a conocer datos del barómetro de mayo de los gestores administrativos. Me dicen que está empezando en este momento, bueno, he tenido telepatía, la rueda de prensa. Hombre. Y tenemos a Rivera, precisamente, vamos a escucharla. La ecológica. 2 iniciativas. La primera, el ya proyecto de ley remitido al Congreso por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Queremos que todos los vectores energéticos contribuyan, incluidos gas y petróleo, al despegue histórico de las energías renovables y el apoyo de la cogeneración. Lo hagan en función del volumen de energía que vendan en el mercado, pero también creemos que es importante que esta transformación, dado que hasta la fecha no habían contribuido a dar cobertura a cogeneraciones o a renovables, se haga de manera ordenada. Esto significa que en el proyecto de ley hemos incluido exenciones y bonificaciones para aquellos consumidores que pueden tener más complicada esta adaptación. Gasóleo agrícola, gasóleo profesional, gas en sectores industriales expuestos a la competencia internacional.
Segundo, creemos que es importante dar un plazo de adaptación en este proceso de transformación. Por tanto, vamos a ir incorporando estas medidas de manera paulatina, progresiva, hasta un plazo máximo de 5 años. Un tiempo que, por lo demás, tenemos que aprovechar para, con las medidas que incorporamos en el plan de recuperación, acelerar los beneficios positivos en todos los consumidores, impulsando autoconsumo y techos solares, impulsando eficiencia tanto en la industria como en el sector residencial o el sector institucional, impulsando el almacenamiento no solamente a gran escala, también el almacenamiento a pequeña escala en pequeñas instalaciones industriales, en nuestros hogares, facilitando la movilidad eléctrica. Creemos que junto a esto es importante acometer otra reforma significativa. Traemos una segunda medida que creo que es fundamental para el conjunto de los consumidores, una ley importante con la que queremos garantizar que los consumidores se vean también beneficiados por el precio al alza del CO2 y que los beneficios que hoy van directamente a las cuentas de resultados de las empresas puedan también generar un beneficio positivo en la factura eléctrica de los consumidores domésticos e industriales. Creemos que esto es importante hacerlo en un momento en el que observamos cómo en poco más de un año el precio del CO2 ha crecido más de un 150%, sin que los costes de generación de más del 90% de nuestro parque eléctrico generen CO2. Por tanto, es un beneficio consecuencia de la regulación del mercado marginalista europeo del que no participan en estos momentos los consumidores. Por eso, pensamos que es importante que los inversores y el despliegue de las renovables esté en nuestro horizonte con todas las garantías, pero al mismo tiempo que esas garantías de la transformación de nuestro sistema eléctrico no redunden en perjuicios, sino al revés, en beneficio de los consumidores, que puedan facilitar ese acceso al dividendo de carbono que hoy por hoy es retribuido íntegramente a las compañías eléctricas. Repito, es algo más de 1.000 millones de euros al año que pasan directamente a las cuentas de las empresas y pensamos que una parte muy significativa de estos beneficios deben ir a minorar la factura eléctrica de consumidores e industriales. Es una medida que hemos tomado con la máxima solvencia y el máximo rigor y cuidado. De forma congruente, en primer lugar, con la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya avaló algo muy parecido, diciendo que es compatible con el marco europeo tanto de funcionamiento del mercado como de introducción de señales de CO2 en nuestro sistema. En segundo lugar, se aplica exclusivamente a las plantas que estaban funcionando en el año 2005, que es cuando entró en vigor esta legislación sobre CO2. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que no hay ninguno de los inversores que haya tomado la decisión de poder activar esas plantas que en sus cuentas sobre la viabilidad de su decisión hubiera podido tomar en consideración el precio del CO2. Todas son decisiones previas. Ninguna de las plantas afectadas ha visto en ningún momento dentro de su contabilidad este coste del CO2 como un elemento a la hora de tomar decisiones de inversión. Todos los inversores posteriores al año 2005 quedan excluidos de la aplicación de esta ley. Es decir, no hay ninguna planta posterior, sea cual sea su régimen retributivo, que quede afectada por esta ley que hoy sometemos a información pública. Al revés, creemos que el conjunto del sector se ve beneficiado. Los nuevos inversores saben que la electrificación se impone y crece el volumen total de la electricidad en nuestro sistema. Por tanto, nuevos y antiguos saben que tienen un margen de crecimiento, de expansión importante en un sistema estable, solvente, que al mismo tiempo ofrece cobertura a los consumidores hasta el punto de generar una reducción de la factura que hará. Hablaba Rivera, Juan, de los más de 1.000 millones de ganancias de las eléctricas, de acceso al dividendo de carbono, pero realmente cómo nos bajan la factura de la luz no lo ha dicho. Vamos a ver, efectivamente, porque lo que significa este anteproyecto de ley, en teoría que baja un 3,75,
Pero tal y como nos han recordado desde Bruselas, con toda la razón del mundo en este caso, en otras no las tienen, es que tú no puedes intervenir más en la actividad empresarial. En primer lugar, porque las empresas tienen que ganar dinero, ¿para qué? Para remunerar a sus accionistas, porque además estamos hablando de empresas que requieren de altísimas inversiones. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Que anunciando ayer este anteproyecto se produjo la mayor caída en los últimos años de las cotizaciones de las compañías eléctricas españolas en la bolsa española. La que más cayó, Endesa, 5,70 y tantos, pero también cayó Iberdrola, Naturgy, etc. En segundo lugar, que hay que tener en cuenta que es una perversidad lo que proponen. Para bajar el precio, la factura de la luz, lo que hace es, bajo el supuesto de que hay que reducir la emisión de CO2 y penalizar el CO2, reducir los beneficios de aquel parque eléctrico que no genera CO2. Es decir, penaliza a las centrales nucleares, penaliza a las centrales hidráulicas y penaliza a las energías renovables más antiguas. De tal manera que es una perversidad en sí mismo. Y luego, por otro lado, genera una muy mala asignación de los recursos en cuanto a parque, etcétera. Y sobre todo, lo que es fundamental, en lo que es experto este gobierno, es que no se puede cambiar la regulación a mitad de partido. Y en este sentido se habían realizado una serie de inversiones pensando en una serie de ventajas e inconvenientes, y lo que no puede es cambiar las condiciones. Por tanto, nuevamente nos estamos haciendo trampas en el solitario, y aunque te guste o no, yo creo que lo más sencillo hubiese sido bajar la fiscalidad. Entre otras cosas, porque estamos pagando todos el 21%, que yo he comprobado que es de los más altos de Europa, en Alemania es el 19%, pero es que además hay una doble fiscalidad, porque técnicamente no, pero pagan un 7% de impuesto de producción eléctrica, que al final es una doble fiscalidad. Por tanto, lo que hay, como muy bien hablaba antes Jacobo, hay que reducir la fiscalidad y punto. Y luego, por otro lado, favorecer energías más baratas. Pero las centrales nucleares que producen la energía más barata, en lugar de prolongar la vida útil, ya está previsto y programado el desmantelamiento. Por ejemplo, yo no me he perdido, has dicho que con eso, con todo ese lío que nos va a montar, pretende bajar un 3,75% ¿de qué? De la factura. De la factura. Pero es que entonces, si bajara, por ejemplo, un 44. Si bajara, por ejemplo, el IVA del 21 al 10 que es reducido, si mis matemáticas no fallan, bajaría un 11% la factura, porque el IVA es al final de todo. Claro que sí. Este pequeño asunto no han caído. Bueno, pero es que ¿cómo le vas a pedir a un gobierno bajar la fiscalidad? A este gobierno. A este. Claro. O sea, Bueno, es pecado prácticamente para este gobierno, ¿eh? Hablabas tú al empezar el programa de los tuits de Pedro Sánchez hace años, cuando no era presidente del gobierno. En 2014 publicaba en Twitter el mensaje que van a ver a continuación. La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, decía, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética. Esto, como les digo, en 2014. Desde que él está en el gobierno nos ha subido la factura algo más de un 44%. Irene Montero, actual ministra de Igualdad, también se refería a este asunto en 2019, antes de acceder al gobierno, y decía, atención, que en un ejecutivo en el que estuvieran Pablo Iglesias o Yolanda Díaz no nos subirían la factura. La gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4%, como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color. Creo que la ciudadanía, no hace falta que yo le explique nada, ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas. Pues eso es lo que se vota el día 28 de abril. Hablando por teléfono. Hombre, una parte de la ciudadanía lo sabíamos. Pues ya hemos visto en una entrevista en la Sexta. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con las eléctricas cuando se ha reunido con Pablo Iglesias. Sí, no mentías, es que lo sabíamos. Yo creo que cuando estamos hablando de electricidad estamos hablando del pan, estamos hablando de algo que es imprescindible. A ver, si le quitan el 7% de impuesto al consumo que tiene y le quitan un 11% de IVA, bajando el 21 al 10, le hemos quitado un 18% de costo. El impuesto eléctrico, Fernando, es un impuesto que proviene, y tú lo conoces, Juan, de aquel famoso impuesto que se hizo en el 92 para el tema del carbón. Sí, señor. Para proteger el sector del carbón. Luego se ha ido transformando porque al final ya no hay carbón. Lo que el gobierno ha querido siempre es simple y llanamente recaudar. Algo tan sencillo como eso. Es decir, con algo que es tan imprescindible para la vida como el oxígeno que respiramos, como el aire que respiramos. Lo que sucede es que, como el aire, lo que hay es que pagar el coste de verdad de producción y, por tanto, depende también del parque. Pero, como tú muy bien dices, en esa tarifa
y has acertado plenamente, no solo está la fiscalidad, estaba precisamente el programa para el desmantelamiento del carbón, estaba el parón nuclear y el desmantelamiento, estaba el stock básico de uranio, etcétera. Una serie de recargos que no tienen nada que ver con el coste de producción. Vamos a ver, yo iría arriba del todo, si me permitís un momento. Los impuestos son como la energía, se transforman, no se destruyen. Es decir, del carbón pasó al 7%, del impuesto de lujo pasó al impuesto de vehículos sobre medio de transporte, de la plusvalía municipal pasamos al... de indeterminación de Heisenberg. Completamente de acuerdo contigo, absolutamente. No tiene nada que ver. La energía no es el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿cuál es? El de la energía, el principio de la termodinámica. ¿Será el primero o el segundo de la termodinámica? El principio 1 o el segundo de la termodinámica, que la energía ni se crea ni se destruye. En este caso los impuestos se crean, pero no se destruyen, se transforman. Se transforma peor, quiere decir que decrece porque siempre se pierde en calor. Bueno, de lo que estamos hablando, vuelvo a insistir, para ponernos arriba del todo. Estamos hablando de un bien básico. Los bienes básicos en general tienden a ser grabados. Las mascarillas también son bien básicos, ¿eh? O IVA súper reducidos o el IVA del 11%. Sí, señor. ¿De acuerdo? Del 10, sí. Bueno, del 10. Sí. Vale. Reducido. Pues la electricidad, que es el bien básico por antonomasia. La electricidad tiene un 21% de IVA. Pero es que además el 21% de IVA lo aplican sobre una cantidad a la que ya le han metido el impuesto, el 7% eléctrico. Claro, es que es con lo impuesto cual sobre impuesto. Están grabando, claro. Eso es una doble imposición, claro. ¿Vale? Que está admitida en Europa, es verdad, pero que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Recaudatorio. Y que a quien más penaliza es a los más pobres. Claro, sin duda. Es una redistribución perversa. Nos tenemos que ir, 3 minutos. Seguimos con esto a la vuelta y nos cuentas de qué se está hablando hoy en tu canal de tele. Ah, sí, yo lo cuento. En nada, hasta ahora. A menos de 2 minutos de empezar nuestra segunda hora en directo en la redacción abierta, os dejo que terminéis con el asunto de la subida de la luz porque tenemos que hablar del barómetro de mayo de... Nunca hablamos de la bajada de la luz. Es que si no la bajan es complicado. Pero es mucho más bonito hablar de la bajada. Si bajas la bombilla podemos hablar de ella. Una cosa ilusionante y tal. Primero, aunque le horrorice a este gobierno, el resto de Europa lo que ha hecho es bajar impuestos en general y sobre todo el IVA, aunque algunos transitoriamente. Pero no solo con la luz, con pero, todo. Juan, que tú eres catedrático, vamos a ver. Cuando los impuestos de tus... Iba a hacer así, pero... Cuando los presupuestos generales del Estado están hinchados los ingresos y cuando están disparados los gastos, si bajas ese impuesto... Houston, tenemos un problema. Efectivamente. Salvo que creas, como yo creo, en la curva de Laffer, es verdad que quizá el IVA no, pero en los impuestos directos, sí, sin duda. En el IVA no. Si tú bajas los en impuestos... el IVA necesario no, el IVA no. Aumenta la recaudación, estoy completamente de acuerdo contigo en el IVA. Pero es que este gobierno, el tema fiscal no es por recaudación, es por ideología, que es lo peor. Porque ese 3,5% en el impuesto de patrimonio a partir de 10 millones no va a recaudar nada. No. Pero evidentemente ha sido puramente demagógico, ideológico, etcétera. Y eso es lo que no puede ser. Tú no puedes utilizar la fiscalidad para fastidiar, como le recordaba siempre Miguel Boyer a su secretario de Estado, sino para recaudar. De tal manera que este gobierno va en sus principios, el que tiene que subir la fiscalidad, bajo un principio además completamente falso, que está argumentando en todo documento que elabora. Me da igual que sea para el año 2050, el 30 o para pasado mañana, que la fiscalidad en España es mucho más baja que en Europa. Es el 34,5% en términos nominales. ¿Pero qué sucede? Que si a España le quitas el 22% de economía sumergida, que reconoce el propio documento público, oficial, y solo mides la recaudación sobre el 78%, ya sube al 45%, que es la media europea. Y si además consideras que la paridad del poder de compra en España es más baja que la media de los países más desarrollados, pues entonces sube, tenemos una fiscalidad 6,6 puntos más alta que la media europea. Por tanto, es una falacia. Pues me vas a perdonar, pero como tenemos un gobierno súper eficiente, yo te digo que este año, este gobierno va a ser el número 1. Va a ser el número 1 de Europa en déficit público. Va a ser el número 1 de Europa en subir impuestos. Va a ser
el número de Europa en desempleados, va a ser el número 1, bueno, en todo. En todo. En deuda pública. Campeones, campeones. Vamos, ni el Atleti. ¿Aplaudirán? Saca el cartel de ironía. ¿Dónde está el cartel de ironía? No lo capta. María, no lo dudes porque lo hemos visto en la manifestación del Día de los Trabajadores sacando pecho Yolanda Díaz. O sea, que no es que lo vayan a hacer, es que ya lo han hecho. O sea, presumiendo de la peor tasa de desempleo de la democracia, porque a esto tenemos que sumar los ERTE, que se van a convertir en ERES, que es la inmensa mayoría, que una herramienta puesta para un plazo temporal, habiéndola extendido 2 años y con una intención de una prórroga todavía mayor, en sectores donde la recuperación es mucho más larga, es evidente, no hay que ser economista para saber que esos se van directos al paro. Y luego, además, los autónomos que han tenido que cerrar y toda la gente que no va computando. Esa actividad, y aún así, con todo ese currículum, se planta con una sonrisa de oreja a oreja el Día de los Trabajadores. Es que es ridículo, pero es hasta el punto en el que los sindicatos de clase hoy en día están comprados. Que están comprados y además sea el gobierno que sea, porque hace poco en Andalucía, gobierno de PP y Ciudadanos, condonaba una deuda de 40 millones a UGT, y que eso son cosas del pasado. Y además esa señora dice, no, lo que es que revertir la reforma laboral. ¿Para qué? Para que se destruya mucho más empleo durante los periodos de caída y para que se cree mucho menos empleo en los momentos de subida. Es decir, que encarecer la ley de Okun, como llamamos los economistas, que es el crecimiento necesario para generar empleo. ¿Con esa señora neto. te refieres a la primorosamente arreglada Yolanda Díaz? Sí, que hoy creo que otra de sus compañeras la ha criticado, que no se puede salir en público tan arreglado. Y Ione Belarra ha pasado un documento interno a su candidatura diciendo que por favor eviten mujeres primorosamente arregladas. ¿Sabes? Pero ese es el intervencionismo. También os van a decir a las mujeres cómo tenéis que salir. Yo lo que prohibiría es utilizar la palabra primorosamente. Yo también. Tú sabes, Juan, que en eso que has dicho, la reforma laboral, el 78% de los gestores en el barómetro, el 78%, dicen que no es el momento de derogar la anterior reforma laboral, porque con esta reforma abriremos la caja de Pandora de la desaparición de empresas y de puestos de trabajo. Sí, muy bien, es así. Contrastado empíricamente, el barómetro. Los gestores administrativos, el barómetro de los gestores administrativos, muy sabiamente. El 78%. Vamos a verlo, vamos a verlo. La CDE es una 57% de los gestores consideran que no empezaremos a salir de la crisis antes de 2023. Eso es Nada peor. menos. De los gestores. Eso es mucho peor. Es mucho peor. No, hay un dato peor todavía. El 89%, y lo van a ver enseguida, creen que no se han tomado las medidas suficientes para poder superar la crisis económica y la crisis financiera. Y el 85% considera que las medidas que el Gobierno ha adoptado para las pymes no han tenido en cuenta sus características diferentes a las grandes empresas. Esto por dar así unas pinceladas, dice más cosas el barómetro. Ninguna buena. No. ¿Cómo elaboráis este barómetro, Fernando? Bueno, pues muy sencillo. Todos los meses se hace el mismo entre todos los gestores administrativos de toda España. ¿Cuántas personas son? 6.000. 6.000 gestorías, las cuales participan. Y además, mira, pues tengo aquí el ratio. El resultado da un 99% de confianza con un 5,2% de margen de error. Y que conocen perfectamente la realidad de las pymes. De los 6.000, ¿cuántos os contestan? Pues depende, en algunos nos contestan 1.000, en otros 3.000, depende. Este barómetro ha sido de los que ha tenido mayor afluencia porque era más cortito y menos técnico. Hay veces que hacemos unos barómetros muy técnicos y que cuesta que la su gente trabajo. Pero aquí tenemos más del 30% de los gestores que han contestado. Y que por lo tanto nos sirve porque estamos hablando de una capa muy grande, porque eso se extiende progresivamente por el número de empresas que llevan los gestores administrativos. 1.800 respuestas. La respuesta, de todas formas, a tu pregunta es muy sencilla. Llevamos sacando este barómetro desde que empezó la pandemia y te la devuelvo con una pregunta. ¿Cuántas hemos fallado? Ninguna. Hemos dicho algo que 3 meses más tarde decía el Banco de España. Hemos dicho algo que 3 meses más tarde decía la OCDE. O sea, todo lo que hemos ido vaticinando, que no es un vaticinio, que es simplemente lo que la gente de la calle manifiesta, dice y demuestra cómo está, todo lo que hemos ido sacando, a los 3, a los 4, a los 6 meses se iba produciendo. Lo cual a mí como presidente me da muchísima rabia y me tiene muy quemado, porque demuestra que si nos hubiesen hecho un poquito de caso, se podía haber evitado, haber minimizado. Porque cuando alguien te avisa con 3, 4 meses de adelanto, oiga, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, ponga usted el guardés a cuidar la finca.
Y el lobo, a lo mejor, aunque venga, vendrá y morderá menos. Pero cuando ignoras para otro lado, pues acaba viniendo el lobo y acaba haciendo la escabechina. Bueno, si quieres también te digo que con poquito han aprobado el gobierno y los agentes sociales también el barómetro que hemos hecho, porque les hemos preguntado, no sé si lo tenéis, pero les hemos preguntado por la gestión, a los gestores, qué le ha parecido la gestión de las administraciones, y han sacado un 3 la administración pública, un 3. También hemos preguntado por los agentes sociales, COE, sindicatos, etcétera, un 4. Y aunque no está en la nota de prensa, con orgullo tengo que decir que hemos preguntado por lo que ha hecho el Consejo General por su profesión y hemos sacado un 8 alto. Y los que no han contestado, no han contestado cuando han dicho que no saben o no contestan. Con lo cual, estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos hecho a lo largo de la pandemia. Claro, que los agentes sociales. El doble, sí. Un poco más del doble que el gobierno. Efectivamente. Es un indicador importantísimo porque los economistas, y aquí estamos Jacobo y yo, lo que buscamos siempre es indicadores adelantados, no que vayan con retraso, es decir, que nos indiquen lo que está pasando en ese momento. Y precisamente este tiene una gran verosimilitud, un gran valor, porque son precisamente los gestores administrativos los que están en contacto directo con los problemas de la pyme. Por tanto, yo cada día valoro más ese barómetro, porque es un indicador ni adelantado, instantáneo, en tiempo real prácticamente, a mes, de tal manera que yo creo que eso es lo que explica lo que tú dices muy positivamente, que os vais adelantando en cuanto a morosidad, en cuanto a empresas en problemas, etcétera, al Banco España. Mira, 3 meses. A mí, Juan, me duele muchísimo, de verdad, porque cuando el primer día que vine a esta casa, que vio Julio, yo dije, oye, yo pienso hablar de lo que crea oportuno. Me dijo, aquí no hay límite, ni ponemos cortapisas a nadie, es así, no es así, Julio. Puedes decir lo que te hagas. Es decir, yo le dije, yo no vengo aquí ni a criticar al gobierno, ni a alabarlo, y si viene uno de Vox y le tengo que decir 4 cosas, pues se le diré, si no, porque yo vengo de forma objetiva a hablar. Pero lamentablemente algunos se lo han tomado como que vengo a criticar al gobierno continuamente, porque es que la realidad es que no han hecho absolutamente nada de lo que se podía haber hecho para haberlo evitado. Y me da mucha rabia, como presidente de una organización que tiene a personas que se están dejando la vida por sus clientes, que representamos a cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, que somos los únicos, además, por el barómetro, que hemos estado representándoles durante toda la pandemia, porque los sindicatos han desaparecido, las organizaciones empresariales han desaparecido, o sea, han estado todas apartadas del mundo, y que nosotros hayamos estado aquí durante año y pico dando la barrala, defendiendo a la pyme, defendiendo a la industria española y diciendo que va a ocurrir esto, por favor, ojalá me equivoque, y que no me equivoque, me da una rabia. Yo quisiera haberme equivocado el primer día y no haber venido por esta casa, nada más que en todo caso a barrer por las noches porque no he encontrado otro trabajo. Pero lamentablemente... Sí, porque nosotros no podemos poner la aspiradora a esa hora. Nos sale carísimo. Oye, os recuerdo nuestro Telegram, María, porque... sí, que has publicado... Y no agradeces a nadie nada hoy. Varios pakistaníes que han atacado una iglesia tenemos en Francia. En este momento 44.434 suscriptores, a los que les agradecemos que estén ahí en ese canal de información alternativo, en el sentido de que, pues ayer me lo decía mucha gente, cuelgas muchas cosas de Estados Unidos, ¿por qué no cuelgas más cosas de Europa? Pues lo haremos también. Enviaremos información también de lo que pasa en Francia. ¿Pero y cuándo lo va a hacer? En Italia, en Alemania. Sí, pues, con la lavadora de noche. Siempre hay tiempo, cuando pongo el aspirador a las 5 de la mañana. Mira, hoy hemos colgado un artículo de La Croix, que es un periódico francés, que habla sobre cómo ha afectado el confinamiento a las personas enfermas de Alzheimer. Me ha parecido muy interesante, os lo hemos traducido, lo tenéis en español. Hay una noticia de un ataque de unos pakistaníes a otra iglesia en Francia, en el que explican además que hay 2 iglesias atacadas en Francia cada día, 800 iglesias al año son atacadas en Francia, iglesias católicas, por supuesto, mientras la construcción de mezquitas se sigue multiplicando y, por supuesto, a nadie se le ocurre jamás hacer un ataque a una mezquita, porque, claro, eso se lo toman a mal y no son de los que ponen la otra mejilla. Luego tenéis a ver si, no sé si tenéis el último State Farmer de Donald Trump. No, pero tenéis también un artículo de Rebelión en la Granja, porque ayer fue muy interesante ver cómo Ángel Ron, el expresidente del Banco Popular, aportaba pruebas de que Emilio Saracho, que fue su sustituto, al que pusieron al frente del Banco Popular para liquidarlo y para matarlo. Entonces explicó cómo
Saracho, a base de contar y de filtrar noticias malas para el banco a la prensa, logró que la acción del Popular se desplomara y logró que cundiera el pánico entre los accionistas y depositantes. Los depositantes. Es peor. Eso. De modo que condujeron a que el banco efectivamente fuera entregado al Banco de Santander por €1. ¿Y eso no es delito? Bueno, ayer aportó pruebas Ángel Ron. Si ocurriera. Porque yo tengo que decir que conocí bien a Ángel Ron durante esos años. Creo que era uno de los mejores gestores financieros y bancarios que ha tenido este país, de una extraordinaria honradez, y desde luego ese banco, al margen de que, como muchas instituciones financieras, cometieron el error quizás de hacer inversiones excesivas en los temas inmobiliarios, que luego les pasaron una factura grande, pero ese banco no tuvo nunca necesidad de ningún rescate. Ese banco se obligó a comprar un banco pequeño, tú lo recordarás, Juan. Y ese banco no tuvo ningún rescate. Es decir, cuando hablan de los rescates a la banca, lo que están hablando es de los rescates a las cajas. La banca no recibió ningún rescate. Los que recibieron rescates fueron las cajas de ahorros, que estaban gestionadas por políticos. Sí, absolutamente. Y yo aquí he dicho 1000 veces que el proceso que ha sufrido el sistema financiero español es inaceptable. Es inaceptable que en Alemania había hace 10 años 320 Sparkassen, cajas de ahorros, y hoy hay 320 Sparkassens. Que en Italia había las casas de risparmio y hoy quedan prácticamente el 90% de aquellas casas de risparmio, cajas de ahorros italianas, o le Caisse d'Épargne en Francia, están prácticamente todas enteras. Y aquí se reúnen esta noche 4 personas, 4 propietarios de bancos o gestores de bancos, y deciden que al señor Francas no le van a dar ni €1 de crédito, y el señor Francas tiene que marcharse a donde sea. Portugal. O a Andorra. Es decir, vamos, a mí me parece inimaginable, Juan, tú me lo dirás, pero la concentración de poder financiero en este país es imposible, es inaceptable. Y la desbancarización incluso de muchas zonas de la España interior, etcétera, que está generando... Y con la última reforma problemas. en la que se ha rebajado el pago en efectivo a 1.000 euros, se le sigue dando más y más y más a la banca, porque efectivamente, bueno, está bien este tema de prohibir el manejo del dinero en efectivo, que la economía sumergida, etcétera, pero lo que no se dice es la otra parte, y es que la banca está aprovechando esta situación para cobrar comisiones simplemente por tener el dinero en el banco. Por tener el dinero este mes, o sea, usted que su dinero no lo puede manejar en efectivo y tiene que tenerlo, con lo cual usted le cobran por tener dinero, ya no le dan intereses, no, le cobran. Además de cobrarle por tener dinero, si usted quiere pagar como tiene que pagar por tarjeta electrónica, le cobran a usted por tener esa tarjeta y le cobran al establecimiento por cobrar por la tarjeta. Es que se le está regalando a la banca absolutamente todo. O sea, nosotros tenemos una sociedad mercantil que tiene una cuenta absolutamente razonable, donde nos están cobrando el 0 y pico, que es cerca de 18.000 euros al año. 18.000 euros al año de comisiones por tener dinero. Y entonces te dicen, no, si tú inviertes en productos míos, yo no te cobro ese dinero. Bueno, ¿cuáles son tus productos? No, son productos, pero me los garantizas. No, aquí no garantizamos nada. Entonces pretenden que tú metas dinero en productos con los que ellos juegan a mover, que siempre van a ganar, porque también te cobran comisiones, pero si al final del año pierdes en las inversiones, te lo comes y es el riesgo que has asumido. Y eso no es el ahorro que se ha fomentado el español de toda la vida. Eso no es fomentar el ahorro. Fomentar el ahorro es que una parte de tu dinero esté guardada en una cuenta, que tenga una rentabilidad, aunque sea pequeña, y que sea para el día del futuro, no para regalárselo a los señores de la banca, ni para que se lo lleven en comisiones que te cobran a primero de mes, a final de mes, en el trimestre, por tener dinero, absolutamente por todo. Y no puede seguir siendo así. Y persecución, ahora un nuevo plan de inspección donde va a haber persecución a los sectores que más manejan dinero en metálico. Bueno, señores, si todo eso está muy bien, a mí prohíbanme usted desde hoy, manejar el dinero metálico, pero déjenme que la utilización del dinero electrónico sea gratuita. No me la haga usted pagar a mí, que la pague otro. ¿Tienen que prohibir la utilización de...? No sé, habrá que preguntárselo al gobierno, porque ya de momento ya lo intentó, 1.000 euros. Ya lo ha intentado y además genera enormes distorsiones y nuevamente injustas a las personas mayores, etcétera. De tal manera que yo creo que es una barbaridad. Pero además, Juan, tú vas a la tienda a comprar un traje y son 1.050. Voy. Y resulta, ¿no puedes pagar 1.050 metálico? No. Boletín Oficial del Estado. Claro, tienes toda la razón. Real Decreto Ley 19/2017.
de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. Existe un decreto en virtud del cual tú tienes derecho como ciudadano español a tener una cuenta de pago básica en un banco gratis, sin coste. Real Decreto Ley 19 de 2017 de 24 de noviembre. Leéroslo, porque además son cuentas básicas, pero en las que los servicios a los que tienes derecho en esas cuentas llamadas básicas son casi todos a los que una persona normal y sencilla habitualmente accede. Ve a ver si la consigues. Bueno, no, pero te estoy diciendo que eso está legislado. Es decir, que tú vas a tu banco y dices, oiga, a ver, quiero una cuenta básica que está prevista en el decreto ley, vuelvo a repetir, 19/2017 de 24 de noviembre. El objeto del Real Decreto Ley es la incorporación al ordenamiento jurídico español del régimen previsto en la directiva tal, la 2014/92 del Parlamento Europeo, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, en adelante la directiva. Bueno, pues ahí están todos los servicios a los que tú tienes derecho en una cuenta abierta en cualquier banco español que se llame básica y que prevé pues todo lo que tienes derecho a hacer y que además tienes derecho a que no te cobren por tener esa cuenta corriente. Pero, a ver si alguien se lo cuenta. Pero es muy importante que lo subas porque además yo subo el BOE ahora mismo al Telegram. Te vas al banco y si le das la risa floja al del banco. Bueno, pues lo pueden porque ya no solo es el coste de la cuenta. Yo he llamado ya y me han dicho que me va a freír espárragos. Se está demostrando que pequeños empresarios que expolíticos, que muchas personas en este momento están obteniendo o están siendo penalizados mediante la marginación civil porque muchos bancos le están impidiendo tener cuentas corrientes. Riguroso directo, por Julio, ya ha llegado, los compliance. Hay mucha gente que en este momento en España no puede tener una cuenta en un banco. Y eso, evidentemente, en las condiciones actuales y limitando el efectivo, etcétera, lo que significa es limitar los derechos civiles de esas personas. Son muchas y este es un asunto que tiene que resolver, cuando menos, el Banco de España. ¿Y por qué no te dejan tener una cuenta? Por los compliance. Porque haya tenido algún problema en la política, porque ha tenido algún problema empresarial, con la justicia, etcétera. Y ese es un asunto que hay que analizar porque va en contra de los derechos fundamentales civiles de muchas personas y muchos pequeños empresarios. Sí, y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, por otro lado, ¿cuál es el problema fundamental? Y volvemos al origen que hablábamos antes de la inflación. ¿Cuánto hemos dicho que está la inflación? El 2,7%. ¿Qué intereses en este momento están en el 2,7%? Prácticamente ninguno. Hipotecas, etcétera. Por tanto, sí, hoy... el de mora de Hacienda. Ese sí, en 3,75. Completamente de acuerdo, que tanto recordamos tú y yo. Aparte de ese, el resto casi todos son tipos de interés reales negativos, de tal manera que eso genera una perversa asignación de los recursos. Porque cuando el precio de algo es cero o negativo, se genera una perversidad, que es lo que estamos sufriendo y estamos pagando. ¿Quién lo paga fundamentalmente? El ahorro. ¿A quién incentiva? Al que se endeuda. Y eso genera gravísimos problemas. Fue una de las causas fundamentales de la crisis pasada y lo vamos a reproducir. Por tanto, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal van a tener que salir de esta situación excepcional. Y luego, por otro lado, contestando a ti, Francas... No, yo te pondré el caso real. Sí, sí, pero que además... Yo tenía una cuenta en un sitio, digo el nombre, Banco de Sabadell, y de golpe empiezan a cobrarme. Y esa cuenta no me tenían que cobrar nada porque había cumplido las condiciones cuando se hizo de no cobrar nada. ¿El de golpe cuándo ha sido? Pues hará 2 o 3 meses. Claro, justo con el cambio. Te recuerdo que toda la gran cúpula del Sabadell de toda la vida, aprovecho para mandarle un beso a Blanca Montero, la antigua subdirectora general, buena amiga nuestra, que hacían una política maravillosa de cara a la pyme y a los profesionales en el banco, ha sido desmantelada porque ha entrado una nueva dirección general, han echado a todos los que durante tantos años han sacado el Banco Sabadell adelante, no cobrando comisiones, y ahora viene la política del palo. Pues yo llamé y me dijeron que, vamos, me vienen a decir que me zurzan. Y después me pasó lo mismo en otra caja que yo estaba, que era Caixa del Penedès, que la compró no sé quién, que al final acababa en Bankia. Y me pasó lo mismo, de golpe y porrazo me empiezan a cobrar. Me fui a Bankia y dije, ya la pueden ir quitando. Me dijeron, cuidado, que aquí tenemos una cosa que se llama Bankia On,
que no cobra nada y estoy en Bankia On, a no ser que con la Caixa la semana que viene me dé cuenta que Bankia On con la Caixa ya es Bankia Off. Y entonces ya tenemos problema en dos sitios. Vamos a ir en directo al Congreso de los Diputados. Está compareciendo el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, tras la Junta de Portavoces semanal. Estaba enseñando una foto, a ver si... Creo que estaba hablando de Ceuta. Vamos a escucharle. Decide intentar hacer de la crisis una oportunidad y explicar cómo se puede ahorrar en el recibo de luz con medidas tan fáciles como, pues eso, levantarse en madrugada, poner la lavadora fuera de horas y cosas así. Es una auténtica burla a los españoles. Decirles que pongan la lavadora en plena madrugada. No quiero imaginar cómo dormirán los niños en aquellas casas donde tenga la lavadora encendida a esas horas. Quizá algunos que tienen grandes casas a las afueras de Madrid con piscinas y tinajas pues no tengan ese problema porque tengan mucha distancia entre un cuarto y donde esté la lavadora, pero en realidad los españoles es que lo van a tener muy complicado para ahorrar, prácticamente imposible, cuando la factura sube un 45% y la única medida que se les propone es que hagan las cosas de noche. Lo que sí decimos nosotros, lo que le pedimos al Gobierno, es que rebaje de una vez los impuestos, que eliminen las tasas y los peajes que inflan el recibo, porque somos uno de los países de Europa, como ustedes saben, con la luz más cara para el bolsillo de los ciudadanos. También se podría eliminar o rebajar sustancialmente el IVA sobre la tarifa eléctrica, como saben es un 21%. Hay otros muchos impuestos además, pero tenemos uno de los IVAs más elevados sobre la tarifa eléctrica de Europa y sobre todo que deje de imponer lo que ellos llaman una descarbonización y realmente es una política radical en España para esa llamada transformación verde que luego realmente es una transformación roja porque así son las cuentas de los españoles después de que los socialistas y comunistas pasen por sus tarifas eléctricas. Y una vez más los hechos nos dan la razón. El peor gobierno posible, lamentablemente, en el peor momento posible. Mucho más en serio, quiero comentar en esta tribuna también un asunto trágico que hemos conocido por algunos medios, el asesinato de una niña en manos presuntamente de su madre. Esta mañana estaba viendo la televisión y he escuchado a una comentarista, una tertuliana decir, refiriéndose a la madre, que ahí puede haber una depresión de por medio. Y estoy seguro de que hay causas, lamentablemente, que los investigadores conocerán y qué hay detrás de ese asesinato. Pero, lamentablemente, esta niña, a cuya familia le mandamos nuestro más sentido pésame, pues no verá cómo se le guardan minutos de silencio o se le muestra el mismo respeto que a algunas otras víctimas de la violencia doméstica en nuestro país. En Vox lo decimos siempre y algunos nos insultan por ello. Pensamos que las vidas de todas las víctimas son igual de valiosas. Lamentamos profundamente cada asesinato que se produce en España, en cualquier ámbito, pero en este caso muy especialmente en el ámbito intrafamiliar. La vida de esta niña, como decimos, vale exactamente lo mismo que la vida de cualquier otra persona, sea mujer o sea hombre, sea niño, sea abuelo asesinado en su domicilio. Y por eso, desde aquí, nuestro abrazo, nuestra oración, nuestro sentido pésame a la familia de esa niña y a la familia también, por supuesto, de esa mujer de 41 años asesinada en Alovera, en Guadalajara, hace 2 días. Las dos merecen nuestro respeto y nuestro recuerdo. Y por eso, insisto, en Vox siempre reclamamos una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos, que proteja a las mujeres, que proteja a los niños y que proteja absolutamente a todos los que sean posibles víctimas de violencia en el ámbito familiar. Son víctimas al final de algo que existe, que no tiene ni género ni sexo, que es el mal. Y por tanto, nuestro apoyo y nuestro más sentido pésame para las familias. En tercer lugar, en el área de mejoras de gestión de este Gobierno, quiero hacer mención especial a una proposición que ha presentado Vox, el grupo parlamentario, para instar al Gobierno a que deje nombrar o proponer como máximos responsables de empresas públicas o de aquellas empresas donde el Estado tenga una participación a candidatos, bueno, realmente amiguetes, a gente de su ámbito personal o político,
y que se eligen nunca por criterios de gestión o por criterios de experiencia, sino simplemente por criterios, como digo, pues de conveniencia política. En España hay magníficos profesionales, algunos de ellos con los más altos estándares de capacidad y de mérito, y se lo puedo decir porque he trabajado en muchos países y he conocido ejecutivos de muchos sitios. Los ejecutivos españoles en muchos casos figuran entre los más valorados del mundo. Hemos visto recientemente como uno de ellos ha sido destituido, en el caso de Indra, una persona con un enorme y unánime reconocimiento, a cambio de colocar pues, a una persona más próxima al gobierno, en este caso pues uno más del PSC, porque ese es el peaje que hay que pagar, para que los candidatos y los compañeros del PSC estén contentos. Ya saben que prácticamente todas las empresas públicas se van llenando con candidatos del PSC, nada que ver con mérito, capacidad o experiencia alguna. Sabemos que no contamos con el Gobierno para que esta proposición salga adelante y, de hecho, bueno, pues del Ejecutivo de Pedro Sánchez esperamos todo lo contrario, porque parece que Sánchez va a reclutar todavía más socialistas fieles para ir colocando en todas estas empresas. No importa que tengan capacidad, no importa que tengan mérito, lo que importa es que sean del Partido Socialista y específicamente del Partido Socialista de Cataluña. Los españoles merecen gestores serios, merecen que la gente que va a estar administrando su dinero o el dinero de sociedades que están participadas por el Estado tengan al frente gente que sepa gestionar y que tenga alguna experiencia previa. Por último, y en el área de exteriores, nuestro grupo parlamentario, tras conocer el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, en el que reconoce que el origen de la crisis con España es el Sáhara Occidental, hemos solicitado la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación para que informe acerca de la posición del Gobierno ante estas declaraciones. Es de una gravedad extraordinaria que España no puede ni debe tolerar que Marruecos desafíe de una manera tan abierta nuestra soberanía. Hemos denunciado y seguimos denunciando la invasión migratoria que se sufre en Ceuta, también en Melilla, y hemos denunciado también la inacción de este Gobierno. Hoy volvemos a reclamar al Gobierno de España que muestre firmeza en la defensa de los intereses nacionales, que es exactamente para lo que están en esa posición. Y si no están dispuestos, pues que se vayan y devuelvan la voz a los españoles para que puedan elegir mejor a sus representantes. Sobre Marruecos añadiré que es indudable que es un país importante para España, lo es, pero España es absolutamente clave para Marruecos. Y es hora de que lo vayamos entendiendo todos, en aras del mantenimiento de una relación en los términos que a todos nos gustaría. Si Marruecos no lo entiende, o si bien nuestro Gobierno no toma conciencia de la importancia que tiene España para Marruecos, va a ser muy difícil mantener en el futuro una relación en términos deseables por ambas partes. Y sin más, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Más de